Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Buenas noches a todos, bienvenidos.
por parte del Comité de Residentes a una nueva actividad mensual de la Sociedad de Medicina de Emergencias. Con nosotros va a continuar el doctor Rojina. Hola, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tener un excelente ponente y amigo mío. Él es el doctor Miguel Ángel Vázquez. Actualmente él es médico urgenciólogo con la subespecialidad de terapia intensiva. Trabaja como jefe de la terapia intensiva en el Vallarta Medical Center en Puerto Vallarta y jefe de áreas críticas en el Hospital MedAssist de Puerto Vallarta, Jalisco. Doctor Miguel, adelante si quiere compartir su pantalla para iniciar su excelente ponencia. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto para mí hablarles y sobre todo hablarles de este tema tan importante que es la evaluación del paciente con deterioro neurológico para tener una adecuada toma de decisiones en este tipo de pacientes. Entonces, es muy importante empezar el conocimiento del sistema nervioso central. Así como para entender la cardiología se necesita saber mucha fisiología cerebral, perdón, fisiología cardíaca, es tremendamente importante en cuanto al conocimiento del sistema nervioso central, el conocimiento de la anatomía del sistema nervioso central. Y la forma en la que yo siempre he entendido el sistema nervioso central es mediante, como si esto fuera una empresa, donde en los pisos superiores, pues tenemos a los jefes, que en este caso sería la corteza cerebral. Y son los encargados de dar las órdenes y de hacer las funciones más específicas y especializadas del cerebro. Después de eso siguen, pues, otras áreas, no tan importantes como la corteza cerebral, pero importantes para el funcionamiento de todo este edificio, como el diencéfalo y las áreas centrocerebrales. Y ya, pues los obreros serían la médula espinal y todas las neuronas que ahí tenemos, que solamente se encargan del movimiento muscular y del acto reflejo. Entonces, ¿cómo vamos a definir deterioro neurológico? Es una capacidad de respuesta alterada por parte del sistema nervioso central. Y esto es secundario a un deterioro agudo de la conciencia que es causado por una lesión cerebral traumática o un paro cardíaco. También algún tipo de lesión que ponga en riesgo alguna de las áreas específicas del sistema nervioso central. Y todo este tipo de alteraciones intracraneales que van a afectar el sistema reticular activador ascendente y trastornos extracraneales que afectan de forma difusa las estructuras cerebrales. Y aquí, como nosotros vemos, tenemos un esquema del sistema reticular activador ascendente. Este sistema reticular activador ascendente se encuentra en el tegmento mesencefálico y en el tegmento pontino, en las regiones anteriores o rostrales del tronco cerebral. Es de aquí donde salen estas neuronas excitatorias que se van a conectar y van a hacer su primer relevo en el diencéfalo, primordialmente en los núcleos intralaminares. ¿De dónde? Del tálamo. Y también se van a conectar con el hipotálamo. Después de este relevo, van a hacer su conexión hacia la corteza cerebral, que es donde nos vamos a tener en cuenta que va a ser la conexión hacia la corteza que nos van a dar el estado de despierto en los pacientes. Entonces, ¿qué es tremendamente importante? Que cualquier lesión que nosotros tengamos en el tronco cerebral, en esta área del tronco encefálico, en las porciones rostrales, en la sustancia gris periacueductal mesencefálica, en el diencéfalo o en cualquier área centrocerebral o cualquier lesión difusa de la corteza cerebral, nos va a condicionar un estado de coma. Y entonces aquí es muy importante que ustedes comiencen a ver esto, porque muchas ocasiones, en la gran mayoría de casos, las alteraciones del estado de conciencia son secundarias a alteraciones metabólicas. Ejemplo, la disminución del oxígeno, ejemplo, la disminución de la glucosa, alteraciones de la urea,
muchísimas. ¿Qué van a hacer esto? Van a tener alteraciones tanto del oxígeno, de los nutrientes del sistema nervioso central o de la presión de perfusión cerebral, y esto nos va a llevar a alteraciones del estado de conciencia. Y por ejemplo, aquí vemos todas las causas, ¿sí? Entonces, cuando el deterioro neurológico es simétrico, quiere decir que no va a ser estructural. Entonces, ¿hacia dónde nos tenemos que dirigir? Hacia toxinas, hacia drogas, ejemplo, los sedantes, tranquilizantes, la más frecuente que regularmente vemos en el servicio de urgencias, el alcohol. El paciente alcoholizado pues va a tener alteraciones del estado de conciencia. Actualmente con el uso indiscriminado de drogas, pues los opioides. En cuanto a las alteraciones metabólicas, la hipoxia. Si nosotros tenemos una disminución del oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener alteraciones del metabolismo neuronal y eso va a hacer que las neuronas tengan hipoxia y con eso nosotros vamos a tener alteraciones del funcionamiento cerebral. La hipercapnia, que va a traer alteraciones del flujo sanguíneo cerebral. Otra muy frecuente es la hipoglucemia. Hay que recordar que siempre que llega un paciente con deterioro neurológico, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la hipoglucemia o revisar que el paciente no tenga hipoglucemia. También, y podemos tener todas estas alteraciones que nosotros vemos aquí en las causas metabólicas. ¿Qué otro nos puede dar alteraciones del estado de despierto? Las infecciones. Ejemplo, meningitis, encefalitis, encefalomielitis, cualquier alteración infecciosa. Psiquiátricas, la catatonía y pues las convulsiones, la isquemia difusa, la hipotensión, el embolismo graso, muchísimas alteraciones, solamente para que tengan en cuenta que cuando tenemos deterioro neurológico y no tenemos un daño focal, tenemos que sospechar en alteraciones metabólicas. Entonces, de un 5 a un 9% de pacientes que nosotros vemos en el servicio de urgencias van a presentar trastornos agudos de la conciencia. O sea que va a ser muy frecuente este tipo de deterioro neurológico. Si nosotros no lo sabemos evaluar y diagnosticar, su mortalidad se va a elevar de un 25 hasta un 48%. El coma estructural, ¿a qué me refiero? El coma que es secundario a cualquier alteración que nosotros podamos ver en una tomografía, se va a presentar en un 28 o 64% de los casos de deterioro neurológico en urgencias. Y el coma metabólico se puede ver presente del 37 a 75%. Entonces, es más frecuente que nosotros podamos ver el deterioro neurológico secundario a alteraciones metabólicas. Dentro de la evaluación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? El nivel de conciencia. Es muy importante tener una evaluación del estado de conciencia en los pacientes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar decisiones con base en esto. Las respuestas motoras, que nos van a hablar del pronóstico neurológico de los pacientes, y los reflejos de tronco cerebral, que nos van a hablar de poder darnos cuenta de específicamente y anatómicamente el sitio donde están afectados o donde se encuentra la lesión anatómica. Y bueno, ¿cómo vamos a evaluar la escala de conciencia? Mediante la escala de coma de Glasgow. Miren, desde 1974 en la Universidad de Glasgow en Escocia, el doctor Graham Tesdell y Brian Jenner describieron la escala de coma de Glasgow en 1974, y aquí está lo que vieron. Solamente tenía 14 puntos en ese entonces. ¿Por qué? Porque ellos aquí ponían la flexión de forma directa. Aquí localiza, pero aquí no dice que retira el dolor. Se realizó una reevaluación en el 76 y entonces agregaron el retirar al dolor, y entonces ahí fueron como ya tenemos los 15 puntos. Ha sido validada como herramienta en múltiples patologías. Sé que algunos de sus adscritos o médicos en el servicio de urgencias
les han dicho que la escala de coma de Glasgow fue hecha para pacientes que presentan trauma. Sí, exactamente, están en lo correcto. Fue realizada en estos pacientes, pero ya ha sido validada en múltiples artículos y en múltiples estudios como una herramienta para evaluar múltiples patologías, ya sea alteraciones metabólicas, alteraciones estructurales o, o alteraciones traumáticas, lo podemos ver. Es tan importante esta escala de coma de Glasgow que hasta el día de hoy, hasta hace una hora, este artículo ha sido citado 17.524 veces. Lo revisé hace 3 meses y tenía 17.100 citas. Ha sido citado 400 veces en estos últimos 4 meses. Entonces, vean la importancia de la escala de coma de Glasgow en la evaluación del paciente con deterioro neurológico. Así que deberían ponerle mucha atención a su evaluación y conocer todo lo que nos ofrece. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? En la evaluación ocular, nosotros vemos que la respuesta ocular, si es espontánea, o sea, si nosotros nos acercamos a revisar un paciente con deterioro neurológico y tiene los ojos abiertos, pues vamos a darle 4 puntos. Si el paciente está con los ojos cerrados y tenemos que hablarle para que el paciente abra los ojos y después se vuelve a dormir, va a ser una orden verbal y le vamos a dar 3 puntos. Si el paciente le hablamos y no abre los ojos, pero en el momento de hacer un estímulo álgico, el paciente responde o los abre, pues ya le vamos a dar 2 puntos. Y si no hay respuesta, solamente va a ser 1. En la escala verbal, la respuesta orientada, o sea que si ustedes interrogan al paciente y le preguntan qué día es, dónde está y qué es lo que está haciendo, el paciente les va a dar una respuesta orientada y les va a llevar a cabo una conversación fluida. A este paciente le van a dar 5 puntos. Pero si ustedes interrogan al paciente y el paciente le preguntan la fecha, le preguntan el año y les dicen que está en 1950 o le hacen alguna otra pregunta sobre la orientación y está desorientado, le van a dar 4 puntos. Si al momento de ustedes estar realizando la exploración, ustedes interrogan al paciente, ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Qué le pasó? Y el paciente te dice, me duele la pierna. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me duele, me duele. Esas son palabras inapropiadas. Quiere decir que no está teniendo seguimiento de tu conversación. Y le vamos a dar 3 puntos. Y cuando el paciente, nosotros, interrogamos y solamente emite quejidos, gritos o es algo que no podamos comprender, van a ser 2 puntos. Y la respuesta motora nula es de 1 punto. La respuesta verbal nula es de 1 punto. Y ahora vamos a la respuesta más importante, que es la respuesta motora. Aquí les debe quedar tremendamente claro, la escala de coma de Glasgow no mide fuerza. La escala de coma de Glasgow va a medir la respuesta motora del paciente. Puede ser que el paciente esté focalizado y no mueva una pierna, pero si funciona con tus órdenes y el paciente te obedece y hace lo que tú le dices, va a tener una respuesta motora de 6. Entonces, cuando el paciente obedece, cuando tú le pides que te apriete la mano, que levante las manos, que mueva las piernas, esto es obedece las órdenes y le vamos a dar 6 puntos. Quede muy claro, no evalúa fuerza. Si el paciente no obedece, sin embargo, al momento de realizar un estímulo álgico, ya sea que presionemos un dedo, que realicemos algún tipo de maniobra, el paciente va a intentar retirarse el estímulo álgico, o sea, va a localizar tu mano y te la va a intentar quitar del punto donde tú lo estés agrediendo. Si el paciente solamente tú le realizas un estímulo álgico y lo único que hace es quitarse, solamente se está retirando. Le vamos a dar 4 puntos. Y aquí vienen los 2 puntos más importantes de la evaluación motora de la escala de Glasgow. Aquí es donde nos va a dar un pronóstico neurológico. Nosotros aquí vamos a localizar o vamos a tener bien ubicado si la respuesta es
por encima del tronco cerebral o por debajo del tronco cerebral. Vamos a ver una flexión anormal, o sea que nosotros al momento de hacer un estímulo álgico, el paciente va a flexionar los brazos. Entonces esto le vamos a dar 3 puntos. A la extensión de cerebración, que es cuando ya tiene afectados estructuras del tronco cerebral, pues vamos a tener 2 puntos y sin respuesta. Es tremendamente importante y es muy fácil. También otra escala que usan bastante es la escala de Ford. De Ford. Es Full Outline of Responsiveness. ¿Y qué es lo que nos va a hacer? Va a ser otro tipo de movimiento, otro tipo de evaluación neurológica. Pero este tipo de evaluación neurológica ya nos da más datos. Ejemplo, ya nos habla de los cambios o las alteraciones pupilares que pueda tener el paciente y también nos va a hablar sobre el patrón respiratorio de este paciente. ¿Por qué no esta escala funcionaría mejor en terapia intensiva ante el contexto de un paciente intubado, un paciente ya sedado o un paciente dormido? Se puede usar, pero si ustedes me preguntan por practicidad y por facilidad de comprensión y de evaluación y de que nos ofrece la misma información, yo preferiría la escala de coma de Glasgow para la evaluación del paciente con deterioro neurológico. Además de que está más difícil la escala de Fogg, tienen que aprenderse más parámetros y tienen que aprender a evaluar más signos neurológicos. Pero bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre las alteraciones del patrón respiratorio o cómo nosotros vamos a saber que un paciente tiene deterioro neurológico y cómo vamos a empezar a saber más o menos a qué nivel tiene la alteración neurológica. El patrón respiratorio de Cheyne-Stokes es el patrón que va como una locomotora. Empieza con una respiración baja o apnea y empieza con respiraciones leves. Hasta comenzar a respirar más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Disminuye, 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 hasta realizar una apnea nueva. La respiración de Cheyne-Stokes regularmente la vemos cuando nosotros tenemos lesiones centrocerebrales o diencefálicas. Pero hay que recordar que también en alteraciones metabólicas o sistémicas nosotros podemos ver la respiración de Cheyne-Stokes, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. Otra tipo de lesión neurológica otro tipo de patrón respiratorio es la hiperventilación neurogénica central, que es cuando tenemos alteraciones mesencefálicas en la sustancia gris periacueductal mesencefálica. Vemos un patrón corto y rápido, ¿sí? Que si nosotros la vemos en un patrón metabólico, en una alteración metabólica, ¿en dónde se presenta? En la cetoacidosis diabética. Y en la cetoacidosis diabética, pues obviamente la respiración se va a llamar de Kussmaul. Cuando nosotros tenemos alteración pontina, o de los centros pontinos, o de los centros respiratorios pontinos, comenzamos a tener la respiración apnéusica. ¿Qué es lo que va a caracterizar a la respiración apnéusica? Inspiraciones profundas, con una pausa inspiratoria, después una pausa expiratoria, como si fuera y una apnea grave. Esta yo creo que todos la han visto en el deterioro neurológico. Y también que es una respiración ya previa a la muerte. Y la respiración de Biot, que es un patrón totalmente desorganizado. Regularmente es en porciones caudales pontinas, donde nosotros vamos a ver este tipo de alteración. Y nosotros aquí vemos cómo el patrón es totalmente alterado, ¿sí? Y ya cuando tenemos lesiones de la médula oblongada, obviamente vamos a tener un paciente en apnea. Entonces, ya vamos a comenzar a ver estas alteraciones. ¿De qué nos quiere hablar el patrón respiratorio? De que nosotros, al momento de realizar la evaluación, si nosotros vemos que tiene un patrón respiratorio
alterado, nos podemos dar más o menos cuenta de en dónde está la lesión y tomar decisiones sobre si el paciente requiere o no requiere de manejo ventilatorio para protección de la vía aérea. Los reflejos oculares también son importantes en la evaluación neurológica y yo creo que pocas veces se han preguntado cómo se genera una contracción pupilar. Nosotros en el iris tenemos fibras circulares y tenemos fibras radiales. Las fibras circulares son un esfínter y las fibras radiales abren la pupila. Entonces, las fibras radiales que van a generar dilatación pupilar, ¿sí? La dilatación pupilar está generada por el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático va a llegar aquí. ¿Desde dónde? Desde el ganglio cervical superior, va a subir por la arteria carótida interna y por el sifón carotídeo. Va a ingresar por el ganglio ciliar. ¿Hacia dónde? Hacia la pupila, para inervar a las fibras radiales de la pupila, y esto va a generar dilatación pupilar. Y después vamos a tener una respuesta, donde se va a enviar mediante el ganglio ciliar una respuesta motora hacia el núcleo del tercer par craneal, ¿sí? ¿Para qué? Para contraer las fibras circulares. Y esto va a ser una respuesta parasimpática. Entonces, si ustedes agregan un estímulo luminoso a la pupila, ¿qué va a pasar? El incremento de la luz va a generar una contracción pupilar y vamos a tener activación de estos núcleos. También vamos aquí, entonces se llama reflejo fotómotor. Ingresamos luz, tenemos una respuesta. ¿Y de qué nos habla? Aquí, como vemos, tenemos los núcleos del tercer par craneal. Si nosotros observamos los núcleos del tercer par craneal, también nosotros aquí podemos observar unos núcleos que se llaman los núcleos de Edinger-Westphal. Los núcleos de Edinger-Westphal están interconectados por un pequeño fascículo. Si ustedes envían un estímulo luminoso de este lado, va a llegar el estímulo y se va a regresar por medio del tercer par craneal hacia la pupila y se va a hacer. Este sí es como se lleva a cabo un reflejo. Pero si ven esta vía, el estímulo luminoso que entró de este lado corre por esta vía roja que nosotros vemos de este lado, llega hacia los núcleos del tercer par craneal y mediante un fascículo que interconecta los dos por una milésima de segundo, vamos a tener una respuesta parcial, hacia la misma respuesta hacia el ojo contralateral. Y ese es el reflejo consensual. Entonces, si nosotros vemos que no tenemos ni reflejo pupilar o dilatación pupilar, quiere decir que nosotros seguramente tenemos alguna contracción de estas fibras. O si nosotros tenemos pérdida del reflejo consensual, vamos a saber que nosotros tenemos alteración de estos núcleos parasimpáticos. Y entonces aquí vemos todas las diferentes pupilas. Las pupilas diencefálicas van a ser pequeñas, pero ¿cuál es la diferencia? Es que son reactivas a la luz. ¿Cómo sabemos que son reactivas? Actualmente ya tenemos aparatos que realizan pupilometría y nos ayudan a la medición de los reflejos pupilares. Si nosotros tenemos anisocoria, ¿qué nos quiere decir? Que del lado donde está la lesión, nosotros seguramente pudiéramos ver alguna lesión que está presionando el mesencéfalo y nos está generando que se pierda la inervación parasimpática de esa pupila. Por eso solamente tenemos el estímulo simpático de la médula espinal hacia la contracción pupilar. Aquí tenemos las pupilas cuando tenemos lesiones estructurales mesencefálicas. Esta anisocoria regularmente la vemos por la hernia del uncus. El uncus es la porción, una porción del lóbulo temporal que al momento de incrementar la presión intracraniana se va
por el tentorio hacia infratentorial y produce presión en el mesencéfalo. Las pupilas fijas midriáticas, ¿de qué nos van a hablar? De lesiones del mesencéfalo. ¿Cuál es la característica? Que van a estar fijas y que no van a responder a la luz. Las pupilas pontinas, acuérdense, pontinas, puntiformes, van a ser de lesiones pontinas, regularmente por hemorragias pontinas o alguna alteración a nivel del puente. Entonces así, mediante la evaluación rápida de los cambios pupilares, nosotros podemos llegar a tener una sospecha clínica de qué es lo que va a pasar con ese paciente. Y las posturas anormales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna encefalopatía, nosotros vamos a tener que el paciente va a localizar dolor. Pero cuando nosotros tenemos unas lesiones que están por encima del núcleo rojo, ¿el núcleo rojo de qué se encarga? De realizar o producir o originar el fascículo rubroespinal. El fascículo rubroespinal es el encargado de la contracción de los músculos flexores a nivel de las extremidades superiores. Si nosotros, al momento de realizar un estímulo álgico, vemos que el paciente tiene una flexión de decorticación o una flexión de las extremidades superiores, ¿qué es lo que está pasando? El paciente puede llegar a tener, puede hablar de pronóstico neurológico. Quiere decir que el núcleo rojo o el locus rubros y el fascículo rubroespinal están íntegros. Quiere decir que el tronco cerebral está intacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se pierde la conexión del núcleo rojo hacia las fibras o hacia los músculos flexores de las extremidades superiores, viene la flexión de descerebración. ¿Por qué? Porque se activan otro tipo de fascículos y se va a perder la estimulación flexora sobre las extremidades superiores. Y aquí, ¿de qué nos va a estar hablando? De pronóstico neurológico. Una flexión de descerebración y una flexión de decorticación y una flexión de descerebración nos están hablando de pronósticos neurológicos totalmente diferentes. La flexión nos habla de un mal pronóstico inicial en el paciente. Con eso nosotros podemos realizar toma de decisiones importantes. Entonces, al momento de ustedes realizar la evaluación neurológica y prever cualquier tipo de complicación que se pueda llevar a cabo, ustedes van a ganar neuronas. Ejemplo, si ustedes tienen una encefalopatía metabólica, ya sea por oxígeno, ya sea por disminución de la presión arterial, ya sea por incremento de la presión arterial, ya sea por alguna toxina o si ustedes logran ver que el paciente tiene alguna alteración que se puede revertir, ustedes van a ganar tiempo y van a ganar o van a permitir o van a prevenir que mueran un mayor número de neuronas. Entonces, es por eso que deben ser muy hábiles al momento de realizar la evaluación del paciente con deterioro neurológico. Y entonces, en la evaluación inicial, siempre deben de darles aviso de un traslado de paciente con deterioro neurológico. Hay que hablarles o tienen que preguntar sobre el estado hemodinámico del paciente. Cómo viene, si su presión está bien, si el oxígeno viene bien, si viene saturando al 70, 60%, si viene con algún otro tipo de alteraciones, por ejemplo, alguna postura anormal, si trae huellas evidentes de lesiones, entonces, o si fue secundario a un trauma craneoencefálico, un accidente automovilístico, pues ustedes más o menos van sospechando cuál puede ser la lesión que lo puede causar esto. La temperatura, hay que ver si su vía aérea está permeable o no, y hay que ver un patrón respiratorio del paciente. Entonces, en el interrogatorio va a ser muy importante. Este deterioro neurológico del paciente fue abrupto. El deterioro abrupto nos habla de lesiones estructurales.
De lesiones estructurales me refiero hemorragia, hemorragia parenquimatosa, hemorragia subaracnoidea, hemorragias, ¿sí? ¿Qué otro? Isquemia, PVC isquémico, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver que entre lesiones focales pequeñas vamos a tener una lesión focal. O sea, el paciente nos va a decir, no va a poder mover una mano, no va a poder mover un pie. Cuando las lesiones son más graves y más grandes, donde se altera la perfusión cerebral y donde se altera la presión intracraneana, vamos a tener deterioros generalizados. En cuanto al deterioro gradual, aquí más o menos nos vamos a ir enfocados hacia las alteraciones metabólicas en los pacientes. Si esta ha sido fluctuante, fluctuante nos habla de delirio. Y si tiene antecedentes de importancia, por ejemplo, que el paciente es hipertenso y no tomó sus medicamentos, que el paciente es diabético y se tomó sus medicamentos, ustedes van a comenzar a sospechar. Nunca le den un Destrosix a un paciente con deterioro neurológico. Nunca. Siempre es lo primero que tienen que descartar. Entonces, otra cosa que deben revisar son los reflejos de tallo cerebral. Como les dije, la respuesta pupilar, el reflejo fotomotor, todo este arco reflejo que nos hacen. Si el paciente ya tiene dilatación pupilar y tiene una alteración, tiene anisocoria, pues obviamente ustedes van a saber que seguramente trae una lesión con alteraciones del uncus que le está generando alguna compresión mesencefálica. Si se perdió el reflejo consensual y el paciente no tiene respuesta motora al estímulo luminoso, pues entonces ustedes van a tener que comenzar a sospechar lesiones. ¿En dónde? ¿Dónde están los núcleos de los reflejos de la respuesta pupilar? En el mesencéfalo. La maniobra oculocefálica. Ahí vemos los núcleos vestibulares, ¿sí? ¿En dónde nos estamos poniendo foco? En el puente. Las pruebas calóricas, cuando ponen agua caliente o tibia, y el reflejo corneal es tremendamente sencillo. Con una gasa limpia o un pedazo de algodón, tocan la córnea. Recuerden que la córnea está inervada, ¿por qué? Por el nervio trigémino, en su porción sensitiva. ¿Y de dónde sale el nervio trigémino? Del puente. Si el paciente con deterioro neurológico no presenta reflejo corneal, el reflejo corneal es que al momento de tocar la córnea del paciente con algo, ustedes van a tener un reflejo palpebral o un movimiento palpebral, ¿sí? Puede cerrar el ojo o ver una contracción. Y pues aquí nosotros podemos ver los síndromes de herniación que son muy importantes. Aquí, como les digo, el uncus en el óvulo temporal, si ustedes tienen una lesión y se hernia el uncus, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una compresión del mesencéfalo. La hernia subfalcina, ¿sí? Donde se hernia la línea media y las hernias de las amígdalas. Esto puede generar todos los tipos de deterioro neurológico de los que les estoy hablando. Pero tengan en cuenta que para tener alteraciones del estado de conciencia, ustedes deben tener lesiones en el tronco cerebral, en el diencéfalo o alteraciones difusas de la corteza cerebral. ¿Y cómo se va a tener que abordar estos pacientes? Estos pacientes se van a tener que abordar de esta manera. Este es un esquema que yo realicé en el hospital donde trabajo para que sea más sencillo que cualquier médico tenga la capacidad de evaluar un paciente con deterioro neurológico. No me estoy refiriendo a que sea una receta de cocina, pero les puede ayudar bastante. Entonces, primero, pues hay que ver la etiología del paciente con deterioro neurológico. Seguramente lo van a llevar los familiares, lo va a llevar el paramédico. Y ustedes van a saber, un trauma, lo encontraron en alguna choque, lo encontraron en alguna caída, lo encontraron en alguna escena, pues el deterioro fue súbito, estaba platicando el señor y de pronto se desmayó, ya no habló, convulsionó, estaba bien, estaba moviéndose, o
se fue a dormir bien y se despertó mal. Y el deterioro gradual. Oiga, doctor, es que fíjese que empezó hace 15 días, no, ya no podía mover bien su mano, ya no podía mover bien su pierna, comenzó a dejar de caminar, ya después comenzó con estos otros síntomas, después comenzó con fiebre y después comenzó con esto. Entonces ya tenemos que comenzar a preguntarnos otro tipo de deterioros. Pero lo que sí no les podemos negar al paciente con deterioro neurológico es un destrosis. Si tiene menos de 80 de glucosa, administren glucosa al 50% y vean la respuesta neurológica del paciente. Si hubo mejoría, ya lo curaron. Pero si no, sigan investigando. Ahora sí, hay que hacer la evaluación de la escala de coma de Glasgow en el paciente. El paciente tiene más de 8, tiene un adecuado patrón respiratorio y sus signos vitales son estables, hay que observarlo. No quiere decir que no le van a hacer nada, hay que verlo para ver si no requiere un manejo avanzado de la vía aérea. Pero si el paciente tiene menos de 8, hay que ver el patrón respiratorio que está presentando este paciente. Y también hay que ver si el paciente tiene cambios pupilares, si no tiene alteraciones pupilares, si tiene alteraciones motoras. Y entonces, si los signos vitales son normales, hay que vigilar, que si no nos puede pasar que intubemos a algún borracho. Pero si sus signos vitales son anormales, que tiene alteraciones de la presión arterial, que tiene alteraciones de la oxigenación, alteraciones respiratorias, intuben para el manejo de la vía aérea. Y ahora sí, hay que ver si el paciente focaliza o no focaliza, si el deterioro es generalizado o es focal. Entre que si es focal o no es focal, todo paciente con deterioro neurológico amerita una tomografía computada. La tomografía es el equivalente al electrocardiograma en el infarto cardíaco. Si ustedes no le pueden ofrecer una tomografía al paciente con deterioro neurológico, no son el hospital que atendería pacientes con deterioro neurológico. Deben de hacer rápido una tomografía. ¿Para qué? Para descartar lesiones potencialmente mortales. Entonces, si el paciente no focaliza y solamente tuvo un deterioro generalizado, se va a realizar una tomografía. ¿Qué va a pasar si nosotros no encontramos alguna lesión estructural? Hay que descartar causas metabólicas del coma, como el sodio, la urea, la creatinina, las pruebas de funcionamiento hepático, la glucosa y algún análisis toxicológico. Pero si nosotros vemos alguna lesión estructural, si nosotros vemos sangre, pues hay que hablar a neurocirugía para ver si el paciente va a requerir de algún tratamiento neuroquirúrgico. Hay que optimizar las medidas de neuroprotección. Hay que ver si el paciente, hay que estabilizar la presión arterial, hay que estabilizar la saturación de oxígeno, hay que mejorar hay que dar el tratamiento inicial del paciente con alteraciones neurológicas. ¿Sí? Vamos a ver si es un tumor, vamos a tener que evaluar la tomografía. Si el paciente focaliza, pues hay que ver si en una tomografía hay una lesión estructural, pues lo mismo parámetro. Pero que es importante, si el paciente sí focaliza y no hay una lesión estructural, pues obviamente es un EBC y hay que trombolizar. Entonces, ¿cuáles son los estudios complementarios que nosotros pacientes con deterioro neurológico? Una tomografía de cráneo, hay que tomar sus laboratorios generales para descartar algún tipo de alteraciones neurológicas, hay que descartar tóxicos. Si el paciente viene con fiebre y tiene alteraciones neurológicas, pues hay que hacer una punción lumbar. Si el paciente viene convulsionando y no ha dejado de convulsionar o no responde, y ver si no nos estamos teniendo un estatus epiléptico refractario a tratamiento. Y si nosotros no encontramos nada en la tomografía, hay que ver la posibilidad de realizar una resonancia magnética.
con el tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos que ver siempre? Siempre, siempre en el paciente con deterioro neurológico. Siempre hay que ver el ABC. Hay que ver que tenga una vía aérea permeable, que sus signos vitales sean estables y que no haya problema para la respiración. Entonces, siempre hay que tener esto en cuenta. Antes de pensar si el paciente tiene una lesión del puente o una lesión de esto, hay que ver si el paciente va estable y no requiere algún soporte vital inmediato. Hay que dar las medidas básicas de neuroprotección en el servicio de urgencias. Hay que administrar glucosa al 50% si el paciente presenta hipoglucemia. Hay que mantener la presión de perfusión cerebral. Recordar que el paciente con deterioro neurológico y alteraciones de la perfusión cerebral van a requerir la presión arterial ligeramente elevada. Por eso no es bueno bajarla de golpe, y más en el paciente con deterioro neurológico. Hay que tener un control de la presión arterial, siempre intentándolo dejar ligeramente hipertenso al paciente con deterioro neurológico, porque recuerden que la presión arterial media menos la presión intracraniana nos va a dar la presión de perfusión cerebral. Y esta tiene que estar entre 65 y 70 milímetros de mercurio. Entonces, una presión arterial media entre 80 y 100, pues obviamente será la óptima para estos pacientes. Hay que mantener la normotermia, la normocapnia y la normoxemia para tener un adecuado aporte de nutrientes al cerebro. Y pues el tratamiento médico, si el paciente llegó por crisis convulsivas, hay que intentar quitarlas, cualquier manera que lo requiera. El paciente requiere una sedación más profunda, se requiere de anticomiciar. El edema cerebral, si nosotros comenzamos a ver que el paciente presenta edema cerebral maligno o que presenta alguna otra alteración, pues hay que dar medidas antiedema. Y si estas medidas antiedema no mejoran, pues hay que tratar de forma rápida de hablarle al neurocirujano para que realice una craniectomía descompresiva o ayude al paciente. Con medicamentos no van a curar el edema cerebral y no van a mejorar la presión de perfusión cerebral. Si el paciente tiene infección, hay que dar antibiótico. Y si el paciente tiene alguna intoxicación, pues hay que dar el tratamiento específico para el tóxico necesario en ese momento. Pero siempre hay que tratar de evaluar estas situaciones para ayudar al paciente a que mejore y evitar las complicaciones y la pérdida de neuronas. Y pues esto sería todo. Les agradezco su atención y pues espero que sea de su agrado y que les ayude en la evaluación de sus pacientes con deterioro neurológico. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Tips muy importantes, ¿no? Siempre en todo paciente con deterioro neurológico agudo, tomar una glucemia capilar. La hipoglucemia es de las causas más frecuentes que tenemos con un paciente con deterioro neurológico agudo. En las guías del EBC dice antes de que usted sospeche de EBC, ya antes de que le vaya a tomar una tomografía, el primer estudio que debe de usted realizar es una glucometría capilar para descartar hipoglucemia, que generalmente así pasa. Escala de coma de Glasgow, muy importante aprendernos la de memoria y muy importante recordar que la parte motora es la que tiene mayor significancia de complicaciones. Obviamente, si la parte motora sale a menor puntaje, ese paciente va a tener más riesgo de tener alguna complicación o se va a complicar. Tener cuidado en aquellos pacientes con intoxicación etílica, que únicamente por metabolismo del hígado, pues hay que esperar, darles posición, ver que mantengan su saturación de forma adecuada y dependiendo la edad y de cuánto entrenamiento en la gesta etílica tenga el paciente, pues bueno, en algunas horas ya vamos a encontrar la mejoría a nivel neurológico. Pues muchísimas gracias, doctor Miguel. Creo que es muy importante, una clase muy importante, principalmente para los R1, para los residentes de nuevo ingreso, para que puedan abordar a un paciente con deterioro neurológico y no nos quedemos únicamente en que deterioro neurológico es igual a
EBC, ¿no? Y otra cosa muy importante, la escala de coma de Glasgow, generalmente si es un paciente con trauma y pues hay que descartar que tenga una fractura, porque si le dicen, a ver, levante la pierna, no, pues no puedo, doctor, porque pues tengo fracturado el fémur, ¿no? Entonces ahí no se va a poder. Pero como dijo el doctor Miguel, si obedece las órdenes, aunque no pueda levantar la pierna, se toma el puntaje normal. De todas formas, cualquier pregunta o situación a través de las redes sociales, ahí en Facebook Live, o un mensajito directo aquí a la Sociedad Mexicana, o ya el doctor Miguel nos compartió sus redes sociales. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora Valdivia. Muchísimas gracias, doctor Miguel. En nombre de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, esperemos que pasen una excelente noche. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del Campeonato Mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León
Cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.